¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? En primer lugar, decirles buenos días, buenas tardes, darles la bienvenida pues a nuestra institución, la Academia César Vallejo. Mi nombre es Mario Walter García Escobar, soy profesor docente de historia y vamos a iniciar pues un ciclo nuevo, o el ciclo semestral semestral pues que está relacionado a los alumnos que van a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería. Nosotros, los profesores de historia, hemos seleccionado pues unas, digamos pues algunos temas que creemos que pueden venir con mayor frecuencia en los exámenes de admisión. Y en este caso hemos desarrollado el tema, para empezar el día de hoy, el tema de la comunidad primitiva en el mundo, ¿correcto? O también llamado prehistoria. Nosotros vamos a utilizar el concepto de comunidad primitiva para desarrollar nuestra clase el día de hoy, ¿correcto? Así que sin demorar más, vamos a empezar nuestro tema, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos para todos ustedes. Correcto, ahora sí. Muy bien. Entonces, profesor, ¿con qué empezamos? Empezamos entonces ya el tema. Vamos a hablar el día de hoy de la comunidad primitiva, acá como podemos apreciar en nuestra diapositiva. A través de la historia, jovencitos, nosotros sabemos que la historia no ha sido la misma. Los primeros seres humanos que aparecen en el mundo vivieron con una forma de organización que nosotros hemos llamado la comunidad primitiva, ¿correcto? Pero de repente por ahí en el examen de admisión, te puedan dar otra denominación. Y un nombre también frecuente que se puede encontrar es el de la prehistoria, ¿correcto? Ah, sí, profesor, sí. También se le puede llamar la prehistoria. Ah, ya, profe. ¿Correcto? Entonces, siempre que te estén hablando sobre la prehistoria o la comunidad primitiva, estamos hablando del mismo tema. Entonces, ¿qué es la prehistoria o qué es la comunidad primitiva? Como dice ahí, jovencitos, en nuestro concepto, la comunidad primitiva es el primer periodo de la historia humana, el primer periodo de la humanidad, ¿correcto? Donde los seres humanos, los hombres, luchan por sobrevivir para enfrentarse a algo desconocido. ¿Y sabes qué era lo desconocido? Lo desconocido era la naturaleza, ¿correcto? O sea, el ser humano, jovencitos, tiene que luchar en esa época contra la naturaleza. Por eso se dice que en esta época los seres humanos organizados, ahí está el hombre organizado, jovencitos, con otro grupo de seres humanos, va a tener que enfrentarse a la naturaleza. Ah, ya, profesor. Eso nos hace entender que en esta época lo que va a predominar es la contradicción hombre-naturaleza. Pero para enfrentarse a la naturaleza tienes que organizarte, pues. Así, profe. Lógico. Entonces los seres humanos se organizan en pequeños grupos, tal vez bandas, tal vez clanes, tal vez tribus. ¿Te das cuenta? Son grupos colectivos. Por eso, para complementar nuestro concepto, nuestra idea, jovencitos, ¿no? Ellos se organizaban a través de relaciones sociales colectivistas. ¿Para qué? Para trabajar, pues, para producir, en colectivo, en grupo, ya sea en banda, ya sea en clanes, qué sé yo, cazaban, recolectaban, pescaban, jovencitos. Y así se enfrentaban a la naturaleza que les era compleja, la naturaleza hostil. En ese entonces los seres humanos no sabían por qué habían días, por qué habían noches. Me dejo entender, por qué cae la lluvia, por cómo se reproducen los animales, por qué hay truenos, por qué hay luna llena. ¿Sí o no? Tendrán que pasar miles y miles y miles de años para conocer la naturaleza. ¿Te das cuenta? Ahí ves a un ser humano, tú puedes ver al mamut, un enorme mamut, ¿sí o no? Y un ser humano, como podemos apreciar acá. Y miren, el ser humano tuvo que pasar miles de años para conocer a estos animales, a estas fieras, cómo dominarlos, cómo dominar el fuego, cómo vestirse, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? No fue de la noche a la mañana. ¿Cuántos habrían muerto? ¿No? Quiere decir que aquí hubo aprendizaje por ensayo y error. En grupo cazaban, algunos pagaban las consecuencias y otros aprendían. A través de miles de años, cientos de años. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se vivía, profesor, en ese entonces? Bueno, era diferente. Se dice que algunos rasgos de la comunidad primitiva, algunas características, podrían ser los siguientes. Por ejemplo, considero que en esta época de la comunidad primitiva, por ejemplo, los conocimientos del ser humano estaban poco desarrollados. O sea, habían conocimientos poco
poco desarrollados. ¿Así, profe? Así es. ¿Correcto? En esa época, sus instrumentos eran todavía piedras, palos, huesos. ¿Te das cuenta? ¿Así, profe? Exacto. De eso hacían sus principales herramientas. Sus técnicas. Sus técnicas todavía eran humildes. Así, profe, poco desarrollo de sus técnicas. ¿Cómo elaboraban? De repente hacían fuego con golpeando dos piedras hasta salir chispas, o de repente frotando palitos, ¿no? O aprovechando los incendios. ¿Qué técnicas habrían usado para poder obtener de repente tal recurso? Así, profe, exacto. Y sus conocimientos, como estás viendo acá, piedras, palos, huesos, técnicas, no les permitían obtener mayores de repente, conocimientos, ¿no? Dense cuenta de eso. Y eso le permitía obtener pocos recursos. En esta época, si mi conocimiento está poco desarrollado, ¿qué quiere decir? Que voy a obtener pocos alimentos. Pocos alimentos. Alimentos que consigo, ese día lo reparto entre todos los que trabajamos, jovencitos. Así, profe. Exacto. Por eso se dice, chicos, que en esta época no sobraban los alimentos. En esta época no predominará. ¿Qué, profesor? Sobrantes alimentos. Excedente, así le vamos a llamar. No predominará, los jovencitos, no predominará el excedente. El excedente, ¿qué, profe? El excedente productivo. Productivo. Ah, ya, profe. Este es otro rasgo que tú debes tener presente con respecto a la comida primitiva. ¿Te das cuenta? No sobraba, pues. En ese día consumían. Pero ¿saben qué, chicos? ¿Qué hubiese pasado si hubiese excedente? Si hubiese sobrante de frutos, carne, qué sé yo, alguien se lo apropiaba. Alguien. Hubiera surgido de la propiedad privada. Pero ahí lo dice. No había excedente, no predominó. Quiere decir entonces que no hubo, no había. ¿No había qué, profesor? No había, jovencitos, propiedad privada. Ah, ya. Propiedad privada. Estamos en la comunidad primitiva, jovencitos. ¿Te das cuenta? Hoy sí existe la propiedad privada. Algunos tienen más, otros tienen menos. La propiedad privada genera que dentro del grupo social unos tengan más, otros menos, generando diferencias sociales o clases sociales. ¿Qué te parece? Entonces, como no hay propiedad privada, no hay clase dominante ni dominada, ni ricos ni pobres. ¿Te das cuenta? Ah, entonces otra característica de la comunidad primitiva es que en esta época no existen, ¿qué, profesor? No existen las clases sociales. Es otra característica que tú debes tener presente. Hoy sí existen clases sociales, hemos dicho, ¿no? ¿Sabes? Las clases sociales que son privilegiadas, las clases dominantes con el tiempo, por querer defender su propiedad privada, por querer defender sus privilegios, crearán ejércitos, crearán instrumentos estatales, leyes, normas, controlarán el sacerdocio. Todo lo que estoy mencionando se llama Estado. ¿Quiénes crearon los estados? Las clases sociales dominantes. Pero recuerda, estamos en la comunidad primitiva, estamos en la prehistoria. No hay clases sociales, por lo tanto, todavía no hay existencia de estados. Otra característica que podías poner sobre la comunidad primitiva es que en esta época no existen ¿qué? Los estados. No existen los estados. ¿Se cuenta? No existe Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni China, ni la Cochinchina. ¿Sí o no? Dense cuenta, pues. Entonces, con esto podríamos ya sacar una conclusión de características de la comunidad primitiva. No existen los estados. ¿Por qué? Porque no hay clases sociales. ¿Por qué no hay clases sociales? Porque no hay propiedad privada. ¿Por qué no hay propiedad privada? Porque no hay excedente productivo. ¿Por qué no hay excedente productivo? Por el poco desarrollo de sus instrumentos, sus conocimientos, sus técnicas. ¿Se dan cuenta? Esa es la comunidad primitiva, jovencitos. ¿Correcto? Y eso es lo que desarrollamos acá, chicos. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos viendo todo ello, pues, chicos. Oiga, vamos a ver acá lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a periodificar la comunidad primitiva. ¿Cómo era en ese entonces, chicos? ¿Ya? Para un mejor estudio de la prehistoria, jovencitos, esta prehistoria también se le puede conocer como la Edad de Piedra. En varios libros a la prehistoria le llaman también Edad de Piedra. La comunidad primitiva es la Edad de Piedra, porque la piedra era la principal materia prima que se usaba para poder
transformar el mundo. El hombre primitivo más antiguo nos dejó como principal evidencia cultural la piedra. Y a partir de ahí el hombre fue perfeccionando a través de millones de años, o miles de años, hasta ser una piedra más pulida. Así, profesor, vamos a dividir la comunidad primitiva en 3 periodos. Acá estamos viendo, mira, neolítico, mesolítico y neolítico. Así, profe, exacto, eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, para que no olvides tú, la comunidad primitiva lo vamos a dividir en tres periodos. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Así, profe. Exacto. ¿Ya? A todo esto le llamas edad de piedra si gustas también, o prehistoria, o comunidad primitiva. ¿Ya? Profesor, ¿y cuándo empezó? Se dice que la comunidad primitiva empezó con el periodo paleolítico. Y esto, jovencito, fue aproximadamente hace 2,5 millones de años. ¿Así, profe? Exacto. 2,5 millones de años atrás. ¿Qué te parece? Ahí empezó. ¿Por qué pone 2,5 millones de años? Porque ahí aparecen los primeros seres humanos. El primer ser humano, jovencitos, es el género Homo. Todos aquellos que son homos, ¿ya? El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, el Homo sapiens. Pero el primer ser humano es el Homo habilis. Ahí empezó. Ah, ya, profesor. Y ahí empezaron los primeros periodos, paleolítico, mesolítico, neolítico, en adelante. El paleolítico va de 2,5 millones de años hasta 10,000 años, como tú puedes apreciar ahí en el PPT. Así, profe, exacto. ¿No? El mesolítico del 10,000 antes de nuestra era, antes de Cristo, hasta más o menos al año 8,000 antes de Cristo, o el año 7,000 o 6,000 antes de Cristo, o antes de nuestra era. Las fechas son aproximaciones, nada más. Y a partir de ahí empezaría el neolítico, que más o menos se prolonga hasta el año 3,000 o 4,000 antes de nuestra era, antes de Cristo. Ahí está, ¿correcto? Ah, ya. Ahora, a cada uno de estos periodos le toca un periodo climático, una era climática. Por ejemplo, durante el periodo del Paleolítico, chicos, predominó un tipo de clima. Así, profe, exacto. Durante el periodo del Paleolítico, el clima que más predominó fue el de mucho frío, el de glaciares. Acá estamos viendo. Así, profesor, así es. Vamos a ver acá justamente ello, ¿no? Ah, ya, pero sí. Mucho frío. Los geólogos llaman al periodo de frío o de muchas glaciaciones con el nombre de Pleistoceno. ¿Qué es el Pleistoceno? Es un periodo de muchas glaciaciones. Vamos a poner ahí, glaciaciones. Ah, ya, profe, es así. Así es, jovencitos. Los seres humanos tuvieron que adaptarse a la megafauna y a la megaflora típica de ese entonces. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Hace aproximadamente 10,000 años, mira cómo hemos señalado acá, recuérdese, jovencitos, hace 10,000 años, chicos, el planeta Tierra empezó a calentarse, poquito a poquito. Empezó un nuevo periodo de clima. Ese periodo era de elevar la temperatura, empezó a calentarse, empezó el periodo de calentamiento. Los científicos nos van a decir, los geólogos en este caso, que este nuevo periodo será conocido como la época del calentamiento. Vino el calentamiento Holoceno. Así, profesor, el calentamiento del planeta Tierra, jovencitos. Ah, ya, profe. Te cuento de eso, ¿ya? Ahora, pero el Holoceno, si bien nace en el Mesolítico, recién se va a consolidar en el periodo del Neolítico, chicos. ¿Ah, sí, profesor? Sí. Este Holoceno o calentamiento se consolida recién en el Neolítico, en ese periodo. El Mesolítico, más bien, es un periodo de tránsito climático. Aquí va a haber un tránsito climático. Ah, ya. Se plantea acá, jovencitos, hay todavía Pleistoceno, pero está empezando el Holoceno. Los dos. ¿Me dejo entender? Es una época muy notoria para muchos, los seres humanos que van ahí, porque van a ver cómo cambia el clima, cómo retroceden los glaciares y cómo empieza el calentamiento. Por eso es el tránsito climático. ¿Te das cuenta? No todo el Mesolítico es Holoceno, pues, porque todavía había Pleistoceno, está retrocediendo los glaciales.
Ah, ya. Y es acá, en esta época, jovencitos, por ese tránsito climático, que vamos a ver morir incluso a muchas especies. En esta época, jovencitos, la megafauna y la megaflora, muchas de ellas van a desaparecer. Se va a producir una desaparición. Sí, desaparición. ¿De qué, profesor? Desaparición de la megafauna, de la megafauna y la megaflora. Ah, ya, profe. Sí, eso, lamentablemente ese proceso se va a dar, jovencitos. ¿Correcto? ¿Cuántos animales típicos van a desaparecer? El mastodonte, el esmilodonte, el megaterio, el rinoceronte lanudo, el armadillo gigante, los mamuts, etcétera. Muchos van a desaparecer porque está cambiando el clima. No se van a ir adaptando a lo nuevo. Algunos van a sobrevivir, otros no. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era el paleolítico? A ver, volviendo acá a la parte justamente de nuestra clase, ¿cómo era ese periodo del paleolítico, jovencitos? ¿No? En el Paleolítico, los primeros seres humanos realizaron una economía de subsistencia o de sobrevivencia. Cazar, pescar, recolectar es economía de subsistencia. ¿Te das cuenta? Ah, ¿verdad, profe? Exacto. Acá también puedes poner pescar. La pesca también es una actividad de subsistencia. La voy a agregar acá. La pesca. Pescar. Ah, sí, profe. Exacto. Subsistencia, sobrevivencia, economía depredatoria, economía parasitaria son sinónimos también para este periodo. ¿Ya? ¿Cómo se organizaba la sociedad? En pequeños grupos conocidos con el nombre de bandas, ¿correcto? Las bandas estaban integradas por unos 20, 30, 40 integrantes. Habían varones, mujeres, niños, ancianos, ¿te das cuenta? Y van de un lugar a otro buscando sus alimentos. Por eso se dice que son nómadas. Ah, ya. Así se organizaron, chicos. Más adelante, allá por los años 10.000, su mundo, los seres humanos de esa época, van a ir viendo cómo cambia su mundo. Empezamos un nuevo periodo, el Mesolítico. Hasta este momento, el ser humano ha ido mejorando su conocimiento, sus técnicas. Sus conocimientos son enormes. Si antes se dedicaba a la cacería, ahora aparece la cacería selectiva. Si antes era la recolección de frutos, ahora aparece la recolección selectiva. Lo que fue cacería selectiva se convierte después en pastoreo, cuidar los animales, domesticarlos, los primeros animalitos, 5 o 10 animalitos. Si fue recolección, selectiva, fue seleccionando, este está podrido, este está maduro, este es venenoso. Uy, está germinando la plantita, germinando la planta. Sembró la semilla en un lugar, en un huerto, y ya tenía plantas. Así aparece lo de los huertos, la horticultura, la domesticación de las primeras plantas. Así, profe, exacto. Entonces todavía continúa la cacería, la recolección, la economía de subsistencia, pero con una economía que ya produce, cuida animales, pastoreo y horticultura, domesticación de plantas. Los dos, ¿sí o no? Subsistencia y productora. Eso se llama economía mixta. Aparece la economía mixta. Ah, y jovencitos, en ese contexto, chicos, los seres humanos se van a unir para producir más. Una banda, dos, tres, varias bandas se unen, formando un grupo más numeroso llamado el clan, formado por 100, 200, 300 integrantes o más. Ese es un clan. Tienen animalitos y plantas que cuidar, se quedan ahí. Estos clanes, como hemos denominado jovencitos, se quedan ahí. Son sedentarios ahora. Pero el clima está cambiando, no les favorece, algo pasó, se van, pues. Son nómades. Otras veces buscan un lugar tranquilo, se quedan ahí sedentarios. Si cambian las condiciones, se van, nómada, nómada sedentario, sedentario nómada. Por eso ahí, seminómadas. Ah, y sabes algo que tú tienes que tener en cuenta, es que en este periodo también van a aparecer las primeras viviendas, las primeras aldeas. No, en el periodo paleolítico los seres humanos vivían más en cuevas, pero en el mesolítico ya están apareciendo. Si son clanes más numerosos, 200, 300 integrantes, tiene que ser una aldea, una covacha, aunque sea temporal, aunque sea temporal. El mundo está cambiando. Pasarán todavía miles de años y allá por el año 8000, 7000 o 6000 entramos a un nuevo periodo climático, el neolítico. Aquí en el neolítico, en este periodo, la economía cambia. Se consolida, chicos, la economía productora. Lo que fue horticultura se convierte en agricultura. Lo que fue pastoreo en ganadería.
En la agricultura ya no es, pues, un pequeño huerto, sino son cientos de hectáreas de cultivos, de algún cereal, de algún producto agrícola muy importante. Ganadería son, pues, ya no es cinco animalitos, ni 10, sino ahora son, pues, 500, 600.000 cabezas de ganado. Su carne, su leche, su piel, su cuero. ¿Se dan cuenta? Eso está pasando acá. ¿Y cómo trabajan? En grupo. Se unen los, los clanes para formar grupos más numerosos llamados tribus. Y una tribu tiene 1.000, 2.000, 3.000 integrantes o más. Mientras más son, pueden producir, pueden tener mayor producción agrícola o ganadera. Tienen animales y plantas que cuidar, se quedan ahí, se hacen sedentarios. ¿Se dan cuenta? Ya se quedan ahí, jovencitos, y lucharán por estar en ese espacio, jovencitos. La sociedad va cambiando, se va transformando o desarrollando. Esa es la comunidad primitiva. En el momento en que el ser humano siga desarrollando sus conocimientos, sus técnicas, irá avanzando, la sociedad se va transformando. Necesito más tierras, necesito más fuerza laboral, ¿no? Sus instrumentos y conocimientos cambian. Con el tiempo, el ser humano, más que usar la piedra, hará uso también de los metales, entrando a la edad de los metales. Así, profe, allá por el año 7.000, 6.000, empezó a usar el cobre. Primero el cobre. Más adelante el bronce, ¿no? Allá por el año 2000 a 1500 antes de nuestra era, entra el hierro, jovencitos, ¿no? Pero esto ya es tránsito a la sociedad esclavista. Miren cómo es. Entonces, eso tienes que tener presente cuando hablamos justamente de la comunidad primitiva. ¿Correcto? Ya, profesor, así es. Así es. Ya, vamos a estudiar cada uno de estos pequeños periodos, pero viendo acá la realización de los principales aportes culturales del Paleolítico, del Mesolítico, Neolítico. Veamos acá el periodo Paleolítico. ¿Qué seres humanos aparecen en ese entonces? ¿No? Aquí estás viendo, por ejemplo, algunas imágenes sobre la evolución. No necesariamente fue así. Esto parece una evolución lineal, pero la evolución no fue lineal. No, profe, no. ¿Quién fue el primer ser humano? Acuérdate que nuestra historia humana empieza hace 2,5 millones de años con la aparición del primer ser humano. Profe, el Homo habilis. Exacto. El Homo habilis es la primera especie que aparece en el mundo. ¿Correcto? Más adelante hará su aparición el Homo erectus. Después el Neandertal. Después el Homo sapiens. Ahora, déjame decirles a ustedes que hay más especies humanas. ¿Correcto? Pero por cuestiones también didácticas, de tiempo, de lo que preguntan en un examen de admisión, vamos a priorizar estas evidencias, ¿correcto? No voy a mencionar, pues, al Homo ergaster, al Homo heidelbergensis, ¿no? El hombre de Denisova, el denisovano, me dejo entender, Nadelli, hay varias evidencias, pero me voy a concentrar en ello. ¿Correcto lo que estás viendo acá? Sí, profe. Exacto, jovencitos. ¿Ya? Oiga, para un mejor estudio del Paleolítico, lo vamos a dividir en 3 momentos. Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Ya, profesor. Vamos viendo ahí, ¿ya? Tienes que tener presente, jovencitos, que en el periodo, por ejemplo, del Paleolítico inferior aparece el Homo habilis y aparece también el Homo erectus. En el Paleolítico medio estará el hombre de Neandertal. Y nosotros estaremos presentes en el Paleolítico superior. Los Homo sapiens, porque somos sapiens. ¿Correcto? Así, profe. Exacto. No te vayas a olvidar. Ten presente en qué periodo se ubican cada una de estas evidencias históricas, prehistóricas del hombre. Ya. ¿Correcto? A ver, empezamos. ¿Qué aportes culturales nos dieron estos hombres del Paleolítico inferior? Por ejemplo, el Homo habilis, el Homo erectus. Veamos acá. A ver, Paleolítico. Acuérdate, recapitulando un poquito de lo que habíamos hecho. En el Paleolítico, recuerda, predomina un clima, jovencitos, de mucho frío. Lo habíamos dicho ya. Sí, profesor, es el Pleistoceno, ¿no? La economía es de subsistencia, cazar, pescar, recolectar. Se organizaban en pequeños grupos sociales, bandas colectivas, ¿sí o no? De 20, 30, 40 integrantes. Y todos tenían que trabajar. Hay una división natural del trabajo. Sí, profe, sí.
¿ya? De acuerdo al sexo y a la edad. De acuerdo al sexo y la edad. Por ejemplo, varones salen mayormente a cazar. Las mujeres mayormente recolectan. Y eso va a ser una característica. Eso no quiere decir que la mujer no pueda cazar, sí lo hacía, pero mayormente se dedicaron a la recolección. ¿Correcto? Entonces es una división de acuerdo al sexo. Varones cazan, mujeres recolectan. Pero también hay una división de acuerdo a la edad. Un niño, por ejemplo, pequeño no va a ir directo a cazar. Le enseñarán a trabajar recolectando. Un ancianito ya cumplió su papel. Un anciano se dedicará a recolectar. ¿Te das cuenta? No necesariamente es, pues, división natural del trabajo de acuerdo al sexo. También puede ser por la edad. ¿Me dejo entender? Ah, ya. De ahí viene justamente esta interpretación, jovencitos. Ahora, ¿qué hombres aparecen acá? La primera especie humana que se hace presente es la del Homo habilis. El Homo habilis aparece en el Paleolítico inferior, lo habíamos dicho. Este hombre, este ser humano, jovencito, acá vamos a ponerlo. Aquí está el Homo habilis. Existió en África y apareció hace cuánto, profesor? Hace por lo menos 2,5 millones de años atrás. ¿Correcto? Así. Ahí está. Ahí estás viendo la primera especie humana. Nunca salió del continente africano. Se quedó ahí. ¿Dónde está África, profesor? Este es el continente africano, jovencitos. No te olvides. Ah, ya. Ahí está. No migró a Europa, al continente asiático, a Oceanía, no. Solo ahí. Y nos ha dejado como evidencia, jovencitos, cultural, el uso de la piedra. Se han encontrado herramientas de piedra, lo que nosotros llamamos instrumentos líticos. Instrumentos líticos. Lascas, guijarros, ¿no? Choppers. A eso se llama la pequeña cultura o people culture, ¿correcto? Nada más. Alguien que tiene conciencia transformó esa piedra. Piedra para cortar, raspar, chamuscar. Alguien consciente. No lo pudo haber hecho más que el hombre, pues. ¿Te das cuenta? Este es el primer ser humano, jovencitos. Su cerebro de unos 600 centímetros cúbicos. ¿Correcto? Parece simiesco, pero es ser humano, porque tiene conciencia. Y la conciencia se demuestra a través de esa herramienta de piedra. ¿A qué se dedicaba? ¿De qué vivía? Bueno, de la recolección de frutos. Se dedicaba también de consumir animales muertos. Eso se llama carroñería, ¿sí o no? ¿Así, profe? Exacto. ¿Ya? Se han encontrado evidencias en África, pues. En Olduvai, correcto, en Tanzania. Olduvai está en Tanzania. En Kobe Fora, en Kenia. Así, la familia Leakey es la mayor investigadora de estos restos que se han encontrado. Hoy se considera que África es la cuna de la humanidad. Esta zona que estoy señalando se llama Valle del Rift. ¿Así, profe? Sí. Y en este lugar se han encontrado en el África Oriental restos fósiles de homínidos, los más antiguos del mundo. Incluso antes de los Homo habilis, hay otras especies de homínidos, pero que todavía no son humanos, los famosos Australopithecus. El Australopithecus anamensis, el Australopithecus afarensis, el Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Australopithecus bolsei, etc. ¿Ya? Son antecesores de nosotros, pero no son humanos porque no tienen conciencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, el Homo habilis no salió de la África. Paralelo a este Homo habilis, producto de la evolución, aparecerá otra especie humana en este paleolítico inferior que va a superar al Homo habilis. ¿Quién, profesor? ¿Quién? Acá lo mencionamos. Ahí está. El Homo erectus. El Homo erectus es la primera especie, jovencitos, que va a salir del continente africano. ¿Así, profe? Sí, el Homo erectus es la primera especie que saldrá del continente africano. Y el Homo erectus va a migrar, como muchos dicen, jovencitos, a otros continentes, a Europa y al continente asiático. Ah, ya, profesor. ¿Se dan cuenta? Ese es el Homo erectus. Se los ha encontrado en algunos lugares de Asia. Los más famosos están en Asia, aunque también en África y en Europa. Así, profe. Exacto. Y acá en Asia, por ejemplo, está el famoso Pithecanthropus erectus. Aquí está.
El Pithecanthropus erectus encontrado por Joan Dubois en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Fue conocido, jovencitos, como el famoso eslabón perdido. Ahí lo vemos, ¿no? Joan Dubois, Eugenio Dubois, ¿no? Bueno, en francés, Dubois. Señores, se le dio más de 1.000.000 de años en su época. ¿Ya? Con el tiempo se han descubierto más evidencias de Homo erectus. Otro lugar, tal vez el más famoso de todos, se encuentra en China, en la cueva de Chukutien, el famoso Sinanthropus pekinesis. Ah, ya. Este hombre se encontró, jovencitos, en Pekín, en esa cueva, y ahí en esa cueva se encontró evidencias del uso del fuego. Se ha encontrado hollín. El hollín es ese humo fino, negruzco, que se impregna en el techo. Datación de tiempo, 600.000 años. Algunos dicen que tiene más. Hace 600.000 años ya no existía el Homo habilis. Además, el Homo habilis nunca llegó a Asia, solo se quedó en África. Ah, ya, es el Homo erectus. El Homo erectus es el que usó el fuego. No sabemos si él prendía fuego, si descubrió el fuego, pero el que lo usaba, jovencitos. ¿Te das cuenta? Y ayudó mucho al cambio de su dieta, a enfrentarse a la naturaleza, a espantar a las fieras con el fuego. Los Homo habilis aparecieron hace 1.800.000 años, o sea, rectifico, los Homo erectus, y van a desaparecer hace aproximadamente 300.000 años. Ese es el periodo de tiempo del Homo erectus, ¿correcto? Ah, desapareció, sí. Pero, ¿sabes? Este hombre del Paleolítico inferior, tanto el Homo habilis como el erectus, no se van a quedar, pues, en esta historia. Con el tiempo entraremos a otro periodo nuevo, el Paleolítico medio. Y en el Paleolítico medio hace su aparición otra especie muy estudiada en Europa. El hombre del Paleolítico medio es el Homo neandertal o el Homo neanderthalensis. Los neandertal aparecieron hace 300.000 años, según algunas investigaciones. Este hombre tenía un cráneo más prominente, por lo menos unos 1.400 centímetros cúbicos, como el nuestro, pero más alargado. Señores, es un hombre que vivió en una época de mucho frío, y es más, en un territorio frío, Europa. En la época en que aparece el neandertal, Europa vivía mucho frío. ¿Mucho frío, profesor? Exacto. Lo cual nos dice que este hombre, si vivió en un lugar de mucho frío, tenía que cubrirse el cuerpo, se vestía, usaba vestimentas. Se han encontrado evidencias de que usaba herramientas de piedra, lascas. Así, profesor. Exacto, lascas. Ahí está. Y llama mucho la atención los famosos entierros. Los famosos entierros, jovencitos, como tú estás apreciando acá, ¿no? En diversas posiciones. En algunos lugares los arqueólogos han encontrado polen fosilizado, lo cual te dice que le ponían flores, por ejemplo, o rocas, en fin. Esto nos demuestra que el Neandertal se preocupaba por lo suyo. Tenía un sentido del más allá. No sabemos qué es eso. Religión no es, pero tenían creencias sobrenaturales, creencias mágico-religiosas. El enterrar es una forma de creencia mágico-religiosa. Mira, tuvieron que comunicársela, lo cual nos demuestra que sí tenían un lenguaje. Muchos investigadores plantean que el Neandertal tuvo un lenguaje articulado. Lenguaje articulado es, pues, como en este momento yo me dirijo a ustedes. Digo conceptos, ideas, frases, ¿correcto? Profe, ¿y los Homo habilis y los Homo erectus no tenían lenguaje? Sí, pero su lenguaje era más gutural, agu, agu, da, 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 o lenguaje onomatopeico, imitando animales, ¿ya? Pero el lenguaje articulado, aparte de ser de los Homo sapiens, posiblemente fue de los Neandertal. Algunos investigadores han encontrado evidencias de su desarrollo, en la parte de su desarrollo cerebral. Cuando se reconstruye se ve muy prominente el área de Broca, el área del lenguaje articulado. El área de Wernicke está muy desarrollado, el área del entendimiento. ¿Te das cuenta? Algunos dicen, no, solo por su desarrollo fonológico, ¿no? En fin, sigue las investigaciones. Los Neandertal desaparecieron hace 30.000 años. No se sabe por qué. Teorías abundan. Parece ser que nosotros los conocimos y les ganamos en esta lucha por la supervivencia, culturalmente. Les quitamos los alimentos o tal vez enfermedades. Algunos dicen que nos unimos a ellos, tuvimos hijos. Y algunos todavía
posiblemente actualmente, tienen genes de los Homo habilis, de los Homo erectus, imagínense. En fin, pero no hay una teoría todavía precisa, ¿correcto? Para después de este Paleolítico Medio, aparece, cuando ya termina este periodo de Paleolítico Medio, viene el Paleolítico Superior. Ahí aparecemos nosotros. Ah, sí, profesor. Exacto. Ahí aparecemos nosotros. Vamos a poner acá, entonces, las evidencias del Paleolítico Superior. ¿Correcto? ¿Cómo es trabajar el Paleolítico Superior? Aquí estamos nosotros, los Homo sapiens. Se ha demostrado científicamente que el Homo sapiens es el que va a poblar el mundo, ¿ya? Los Homo sapiens más antiguos tienen 180.000 años y están en África. ¿Así, profesor? Sí. Y este hombre va a poblar todos los continentes. Este hombre va a pobló todos ¿los qué, profesor? A ver, permítame arreglar porque yo he sido culpable de esto. Ahora sí, compartimos acá. Pobló todos, ¿qué? Todos los continentes. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Ahí estamos viendo nosotros. Sí, pues, Europa, salió de África, pobló Europa, Asia, Oceanía y América. Y es la única especie que sobrevivió de todos los que existieron antes. No interesa el color de su piel, si es de repente por ahí africano, europeo, asiático, ¿no? Como decimos pues algunos, ¿no? América cobriza, África negra, Europa blanca, en fin, ¿no? No interesa, somos la misma especie porque nos podemos reproducir. ¿Y qué aportes culturales nos dejaron? Bueno, ahí está la producción de arpones, arcos, flechas. Son evidencias culturales que aparecen en el periodo del Paleolítico Superior, obra del Homo sapiens, que existe hasta hoy. Desde hace 180.000 años hasta hoy existimos, ¿correcto? Dejamos manifestaciones culturales como las famosas Venus, las Venus paleolíticas. Ah, ¿verdad, profesor? Esas mujeres prominentes, cuerpo prominente, ¿no? Ahí estás viendo, glúteos prominentes, piernas prominentes, cintura prominente, busto prominente. Para muchos investigadores, esto representaría el culto. ¿A qué, profesor? A la fertilidad. Fertilidad. ¿Correcto? Ah, una gran abundancia, pues. Ella trae al mundo a la nueva fuerza laboral, al niño. Pues. Se han encontrado bastones de mando. También corresponden a este arte mobiliario. ¿Correcto? Otro tipo de arte del Paleolítico Superior hecho por el Homo sapiens es, jovencitos, el arte de la pared de la cueva, o también conocido como el arte parietal o arte rupestre. Rupestre significa, viene de rupe, rupes es roca, pinturas hechas en las rocas. Ah, las más famosas pinturas rupestres del mundo están, jovencitos, en España y Francia. Altamira en España y Lascaux en Francia. ¿Y qué encontramos ahí? Escenas, ¿saben qué encontramos? Escenas de animales prehistóricos, bisontes, mastodontes, cérvidos, jabalíes, o sea, animales típicos de esa época. En algunos lugares se han encontrado pinturas rupestres con escenas de cacería. ¿Pero qué significa? Hay muchas interpretaciones, no se puede decir algo. Algunos dicen que servían como un mensaje para la gente que llegaba a la cueva, a esas cavernas, decían, estos animales hay acá, así debes cazarlos. Algunos dicen que era para apropiarse del espíritu, ¿no? De ese animal, por eso lo pintaban preciso como es, ¿no? Otros decían ritos chamánicos. Otros es por cuestiones de dejar una información territorial. Este es mi territorio, no vengas acá. Hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero no es arte por el arte, para que mi cueva sea bonito. No, no. Así no hay que interpretar. ¿Se dan cuenta? He ahí. Este hombre, el Homo sapiens, es el que continúa y hace la historia hasta nuestros días. ¿Correcto? Así, profesor. Así es, jovencitos, como vamos a ver nosotros a ellos. ¿Ya? Entonces, ver acá. Después del Paleolítico viene el periodo del Mesolítico, pues. Ya hablamos algo del Mesolítico. Sí, profesor, sí. Acá las cosas cambian. Habíamos dicho que la economía en este periodo, jovencitos, es una economía de subsistencia y una economía productora, una economía mixta. ¿Correcto?
Ah, hay horticultura, hay pastoreo. Hablé de eso. Se forman grupos más numerosos, aparecen los clanes. La unión de bandas forman los clanes, son seminómadas, ¿correcto? Pero varios investigadores plantean también que en este periodo del Mesolítico, la mujer gana prestigio. ¿Así, profesor? Así es. Ese periodo, jovencito, de mucho prestigio se llama periodo mesolítico. Ah, ya. Ya, donde aparece el matriarcado. El matriarcado es la época de prestigio de la mujer. No es que la mujer mande, sino que la mujer, jovencitos, gana participación, presencia dentro del grupo. Es importante ella. Ah, ya. ¿Te das cuenta? La mujer ganó prestigio porque ella, cuando el varón no traía de la cacería algún alimento, siempre había productos de la recolección hecho por la mujer. Ella prepara los alimentos, trae al mundo a los niños. Acuérdense ustedes, ¿sí o no? ¿Cómo es esto? Los niños saben quién es su madre, pero no saben quién es su padre. Era otra moral, era otra ética también. ¿Te das cuenta? El matriarcado, de ahí. ¿Correcto? Oiga, y no solamente eso, también hace su presencia el culto al tótem, ¿no? A lo sobrenatural. De repente un clan dice, yo desciendo de esa cueva, yo vengo de ese lago, respetemos ese animal porque somos fuertes y vigorosos como ese animal. Hacen culto a un animal, a un cueva, a un lugar sagrado. Eso se llama tótem. Vendría acá a presentarse. ¿Te das cuenta? Y las herramientas han sido mejoradas, ¿no? Hay arpones, microlitos, piedras con mayor precisión de trabajo. Las técnicas han mejorado. Hacen su aparición las aldeas, como habíamos dicho. Entonces, ese es el mesolítico, jovencitos. Este periodo mesolítico, con el tiempo, va a dar origen, jovencitos, a un nuevo periodo, porque el mesolítico es un periodo de tránsito. ¿Para llegar hacia dónde? Para llegar, jovencitos, al periodo nuevo, al neolítico. Neo, nuevo, litos, piedra. Hace por lo menos 8.000 años empezó el periodo neolítico, ¿correcto? Ah, ya. Los puntos que ustedes ven acá en el mapa son lugares donde por primera vez se da la revolución neolítica. Debe ser entendido la revolución neolítica como el desarrollo de la agricultura y la ganadería. ¿Dónde están los primeros centros originarios de producción agrícola ganadera? Son contaditos, jovencitos. Aquí los vamos a mencionar. Ahí está, en verde el creciente fértil. El creciente fértil, chicos, es lo que hoy conoceríamos nosotros con el nombre de la media luna fértil. También se le llama así, la media luna fértil. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Este es el Próximo Oriente, está. Irak, Egipto, Mesopotamia, ¿no? Palestina, Siria, acá. China, ahí está. China, date cuenta eso. Ahí está la India. Aquí está Mesoamérica, México. Y están los Andes centrales, Perú. En estos lugares se domesticaron por primera vez los primeros alimentos. Los cereales, el trigo, la cebada, el centeno, fue en el creciente fértil, Mesopotamia, Egipto. Acá también se domesticó los burros, los caprinos, los ovinos, los bueyes, acá. En China, de China vienen los cerdos, los patos, el arroz. En la India se domesticó el té, la canela, ¿no? Todas las diversas especies. En México, el maíz, el tomate, el maní, el cacao, los pavos. En el Perú, la papa, quinoa, tarwe, mashua, ¿no? Un montón de alimentos, la llama, la alpaca, el cuy, ¿no? Son propios de una época, jovencitos. Esto empezó hace aproximadamente, pues, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000 años antes de nuestra era, antes de Cristo. Estos serán los focos donde surja el excedente productivo. Y si hay excedente, con el tiempo va a surgir las diferencias sociales. Y si hay clases sociales, surgirán los estados o civilizaciones. Las primeras civilizaciones surgen acá. Y la más antigua es en el creciente fértil. Ahí se dice que surge la revolución neolítica más antigua del planeta. ¿Del planeta qué? Del planeta Tierra, jovencitos. No te olvides justamente ello. Ah, ya. Entonces, ¿qué podemos decir del periodo neolítico? Ahí está, jovencitos. ¿Qué podemos decir del periodo neolítico? Señores, su economía es productiva o de autosuficiencia, agricultura, ganadería, llamado todo esto revolución neolítica. Se unen los clanes y forman grupos más numerosos llamados tribus, que se hacen sedentarios, ¿correcto?
Ah, sí, profesor, sí. Aparición de las tribus, ¿correcto? Ah, 1000, 2000, 3000 integrantes. Sedentarios, tienen que tener lugares donde asentarse, jovencitos. Ya no es igual. Se construyen viviendas. En algunos lugares, en los lugares de bosques, de lugares de inundación, aparecen viviendas llamadas palafitos, viviendas de palos ahí, como estacas, ¿no? En la base. O sí, puede ser así, en los grandes ríos, lagos. Ya no es igual. ¿Dónde surge la revolución neolítica más antigua del planeta Tierra? En el creciente fértil o media luna fértil. Mesopotamia, Egipto, aquí. Ah, Irak, Palestina, Siria, Turquía, Egipto. Ahí es donde se va a desarrollar todo eso, pues, jovencitos. Ah, ya, profesor. No te olvides, ¿correcto? Y sabes, esto generó excedente, como te decía. Si hay excedente agricultura, ganadería, trigo, cebada, esto va a generar que surja la propiedad. ¿La propiedad qué? La propiedad privada, profesor, me dirás tú, ¿no? Sí, profe. Exacto, está apareciendo la propiedad privada. Ah, y la propiedad privada, ¿qué genera? Diferencias sociales. Viene ahora ya no una división natural de trabajo, sino una división social del trabajo. Aparecen gente que se va a especializar. Algunos se dedicarán a hacer textiles, cerámicas. Aparecen los artesanos. Otros intermediarios de un producto que llevan a otro lugar y lo intercambian. Aparecen los comerciantes. Otras personas se dedicarán a mirar cuándo cae la lluvia, cuándo se reproducen los animales. Y ya saben el espacio de tiempo, en verano, ¿no? Otoño, de repente por ahí invierno, primavera y así, los ciclos de la naturaleza. Esos van a monopolizar ese conocimiento. Ya saben que cada vez que hay una nube negra, cae lluvia. Cada vez que hay muchas flores, plantas, mucho verdor, se reproducen los animales. Esas personas se llaman especialistas sacerdotes o astrónomos. Los guerreros o militares ya no parece comunidad primitiva. Se está descomponiendo acá en el Neolítico, se inicia la descomposición de la comunidad primitiva, porque ya estamos viendo con mucha notoriedad el surgimiento de clases sociales. Ya no es igual. Y este mundo va a dar origen, jovencitos, a una revolución de la urbe, una revolución urbana. En algunos lugares surge el arte megalítico, ¿no? Como tú puedes ver acá, los menhires, dólmenes, cromles. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es un menhir? Un menhir, jovencitos, es una roca, es un, es una enorme roca. Vamos a poner acá. Una enorme roca. Ese es un menhir astronómico. Un dolmen es una roca con otra roca tipo puerta, ¿no? Y encima un techo de puerta grande. Este es un dolmen, es funerario. En cambio, un Cromlech, como en Stonehenge, en Inglaterra, este es un Cromlech. También es astronómico, como ya te has dado cuenta. Eso se llama arte megalítico, mega gigante, litos piedra. ¿Se dan cuenta? Chicos, ya no es igual. El ser humano empezará a vivir en lugares sedentarios y aparecen las urbes. Las urbes es lo que tú llamarías hoy las ciudades. Se da la revolución urbana, surgen las ciudades. Así, profesor. Exacto. Ahí en una ciudad hay una plaza, hay un templo, un mercado, hay talleres. El hombre se sedentariza. Ya no está cambiando el clima, estamos en la época del Holoceno. ¿Te das cuenta? Ahí se almacena la producción, se desarrolla el intercambio comercial, ¿no? La producción artesanal, rituales de los sacerdotes. Ya no es igual. Se plantea que la ciudad más antigua del planeta Tierra está, jovencitos, en Palestina. Así, y es la ciudad de Jericó, en Palestina. ¿Correcto? Hace por lo menos 9000 años desde el presente, Palestina ha estado poblado por seres humanos. Continúa viva hasta hoy. Es la ciudad más antigua del planeta Tierra. Se han encontrado también ciudades abandonadas, como Catalhayuk, en la actual Turquía. Evidencia también de sedentarismo. Señores, la comunidad primitiva se está descomponiendo. Estamos rumbo hacia el esclavismo. ¿Correcto? Muy bien, jovencitos. Espero pues que hayan entendido la clase. No se olviden, la comunidad primitiva es nuestro primer tipo de sociedad en la historia, nuestra primera forma en que se organizan los seres humanos. Hemos estudiado el paleolítico, mesolítico y el neolítico. Y vimos cómo se descompuso al final
¿no? Con el excedente, la propiedad privada, ¿no? El sedentarismo, y estamos rumbo a nuestra sociedad esclavista. Muy bien. Muchas gracias, jovencitos. Hasta esta parte, pues, nuestra clase.